¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, bienvenidos a clases. Vamos a continuar con el tema de matemática. Y bueno, nos habíamos quedado nosotros en la clase anterior viendo lo que era ejercicios de lógica matemática. En este caso, vamos a avanzar con algunos ejercicios adicionales, ¿ya? Para luego ir mejorando, digamos así, nuestra habilidad en base a lo que serían los ejercicios propuestos en las diferentes universidades de este tema. Por lo tanto, vamos a empezar con el ejercicio 16, ¿ya? Nos dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es una tautología? Anteriormente en clases nosotros vimos que tautología tiene que ver con algo aquí, ¿sí? Tautología tiene que ver con decir algo que es verdadero o que solo me va a arrojar respuestas verdaderas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo una tautología, me da solo respuestas verdaderas, todo lo que es verdad, ¿ya? Algo que es verdadero. Por lo tanto, vamos a leer cada alternativa y vamos a ver si es verdadero o falso. Por ejemplo, vamos con la A. El triángulo es un círculo. Eso es ilógico, ¿no es cierto? Un triángulo es el que tiene tres lados iguales. En cambio, el círculo no, ¿sí? El triángulo tiene lados, el círculo en cambio no tiene lados, ¿verdad? ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí una gráfica en triángulo y acá un círculo. No podemos decir que el triángulo sea un círculo, eso es falso, ¿listo? Por lo tanto, la A queda descartada porque yo estoy buscando una tautología, o sea, algo que sea verdadero. Queda descartada la A. Vamos a la B. Nos dice, si vamos a la tienda, entonces compraremos algunas manzanas. Si usted analiza lo que dice ahí, si vamos a la tienda, entonces compraremos algunas manzanas, esto no sería una proposición verdadera, porque puede ser que usted va a la tienda y no compre manzanas. El entonces es una palabra clave, porque esto hace referencia a un condicional. La palabra entonces, voy a ponerle por aquí, hace referencia a una condición. Precisamente es la simbología del condicional. Por lo tanto, no es verdadero del todo, ¿no? Puede ser que sí compre manzanas, pero también puede ser que se compre otras cosas, no exactamente las manzanas. Por lo tanto, no es verdadero ni falso. Sería más bien una mezcla entre puede ser verdadero o puede ser falso. Por lo tanto, la B no es tautología, descartada. La C nos dicen, las cosas cayeron hacia abajo. Esta es más lógica, ¿verdad? Porque todas las cosas cuando se caen, siempre se caen hacia abajo. No podemos decir que algo se caiga para arriba, ¿no es cierto? Entonces las cosas cayeron hacia abajo, es verdadero. Todo cae hacia abajo por acción de la gravedad. Por lo tanto, ya con ese detallito podemos decir que nuestra respuesta es la C. Las cosas cayeron hacia abajo. ¿Listo? Ya. La D, en cambio, nos dice el vaso está lleno y vacío. No puede ser que esté al mismo tiempo lleno y al mismo tiempo vacío. Sería algo ilógico, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, la D también queda descartada. ¿Listo? La única respuesta que tenemos aquí sería la C. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Por favor, me comentan en el chat. ¿De acuerdo, chicos? ¿Estamos claros? Vamos a la pregunta 17 entonces. Anote por favor la preguntita lo más rápido posible y vamos ahora a la 17. Lea por favor, tiene un minutito para leerlo y decirme cuál sería la respuesta correcta, ¿ya? A ver, veamos. Dice la 17, partiendo del análisis del siguiente enunciado, determine, la casa está cerca del lago y el tesoro está en la cocina. La A nos dice, no es una proposición compuesta. La B, dado que se trata de dos oraciones y está formada por varias proposiciones simples, enlazadas por conectivos lógicos, es una proposición compuesta. La C nos dice, puesto que podemos dar varios valores de verdad o falso al enunciado, no es una proposición compuesta. Y la D, en cambio, me dice, es una proposición simple. Perfecto. Haciendo el análisis entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? Listo. A ver, entonces, partiendo del análisis del siguiente enunciado, determina la casa está cerca del lago y el tesoro está en la cocina. La palabra y, la que tenemos aquí, viene a ser un conector lógico. Por lo tanto, si la palabra y, este de acá, es un conector, estamos enlazando dos proposiciones. En donde tenemos la primera proposición que es la casa está cerca del lago. Esta sería nuestra proposición P. Y luego dice y, que es nuestro conector, y luego viene la otra proposición, el tesoro está en la cocina, que sería nuestra proposición Q. ¿Ya? Con eso tenemos la proposición. Entonces, si yo tengo un conector lógico
y tengo dos proposiciones, a esto se le conoce como una proposición compuesta, ¿ya? Esto sería una proposición compuesta. Siempre que tenga un conector lógico, con eso me doy cuenta de que tengo una proposición compuesta. Entonces, ahora analizando, la A no es una proposición compuesta. En realidad sí ha sido, por lo tanto, la A queda descartada, porque sí es una proposición compuesta. La B, dado que se trata de dos oraciones y está formada por varias proposiciones simples enlazadas por conectivos lógicos, aquí nos dice, mire la palabra clave, conectivos lógicos, es una proposición compuesta, es verdad, ¿no es cierto? Ya analizamos. Es una proposición compuesta. Conclusión, la B sería nuestro resultado. En la C, en cambio, no se cumple porque dice, puesto que podemos dar varios valores de verdad o falso al enunciado, no es una proposición compuesta, ¿ya? Entonces ahí la C quedaría descartada porque nos dice que no es una proposición compuesta, cuando en realidad sí es, porque nosotros vimos aquí que sí cumple con la condición. Por eso la C queda descartada. Y la D me dice que es una proposición simple, no puede ser porque tengo dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q. No es simple, en realidad es compuesta. Queda descartada la D. ¿Listo? Así queda la pregunta 17. Vamos a la pregunta 18. ¿Listo? Copiarán, por favor. Vamos a la 18. Dice la pregunta 18, determinar el valor de verdad del siguiente polinomio. ¿Cuál sería el valor de verdad del siguiente polinomio? A ver, trabaje. ¿Cómo quedaría el valor de verdad del siguiente polinomio? Listo, muy bien. Vamos a analizar entonces. Dice, determinar el valor de verdad del siguiente polinomio. Cuando yo tengo un polinomio, y en este caso tenemos una proposición, porque si usted se fija, tengo la proposición S. Entonces, podemos nosotros decir que esta proposición S tiene un valor de verdadero, pero también tiene un valor de falso. Puede tener un valor de verdadero o de falso. Entonces, si S es verdadera, la negación de S sería falsa. O en el otro caso, si S es falsa, la negación de S sería verdadera. Lo ponemos acá verdadera. Recordemos un poquito lo que significa este término de aquí, que viene a ser la conjunción. Habíamos establecido que la conjunción es como tener una multiplicación lógica. Es como multiplicar. Entonces, si yo tengo aquí 1, recuerden que el verdadero es 1 y falso es 0. Entonces me quedaría 1 por 0. 1 por 0 me daría 0 y eso es falso. Por lo tanto, aquí el resultado es falso. Pongámosle con rojo, falso. Ahora, vamos al siguiente caso. En la siguiente fila, si f es 0, sería 0 por verdadero que es 1. 0 por 1 es 0. Por lo tanto, es falsa también. Conclusión. La respuesta me dio falso. Habíamos establecido en la anterior clase que cuando hablamos de una equivalencia, esto quiere decir que es una igualdad. En el ejercicio no se presenta una igualdad, entonces queda descartada. La tautología es cuando me da verdaderos, solo verdaderos. Por lo tanto, no me dio solo verdaderos, queda descartada, no es tautología. La contradicción es cuando me da solo falso. En este caso sí, me dio solo falsos la respuesta. Podemos decir que es la C una contradicción. Y luego la D es una contingencia, que esto es una mezcla, ¿sí? Esto es una mezcla de verdaderos y falsos. Entonces, por eso la D no sería, ¿no? No es una contingencia. ¿Listo? Copie, por favor, rápido. Listo, vamos a la pregunta 19. Nos dice, ¿cuál es el término del conector lógico conjunción? Vamos a determinar cuál es ese resultado. Para nosotros entender esto, la conjunción, lo habíamos visto en teoría, en clase. Precisamente habíamos hablado de que había muchos conectores lógicos. El uno era la negación, ¿se acuerda? Vamos a poner por aquí la lista de los conectores lógicos. El primero era la negación. La negación se lo simboliza con el menos, que es como una S así, echadita, en forma de un menos o algo horizontal, o sea, este símbolo, ¿ya? Luego teníamos lo que le conocemos como la conjunción, precisamente. La conjunción es con este símbolo, como una V invertida. Este es el símbolo de la conjunción. Habíamos analizado también la disyunción. La disyunción es con este símbolo, como una V normalita, pequeña. Luego de la disyunción estaría el condicional. El condicional es una flecha hacia la derecha. Luego del condicional teníamos el bicondicional. Habíamos dicho que el bicondicional es con dos flechitas, o sea, una a la derecha y otra a la izquierda. ¿Ya? Ese es el bicondicional. Ahora, cuando hablamos de la negación, la palabra clave es la palabra no. Cuando hablamos de la conjunción, la palabra clave es la palabra y. Cuando decimos la disyunción, la palabra clave es la o. Con el condicional, la palabra clave es la palabra entonces. Con el bicondicional es la palabra sí y solo sí. Con eso entonces ya podemos dar la respuesta, ¿no es cierto? Vamos a analizar. Dice, ¿cuál es el término del conector lógico conjunción? Entonces, si vemos la conjunción, sería precisamente lo que vimos aquí.
parte teórica, la conjunción se la relaciona con la palabra y entonces, ¿no es cierto? Sería nuestra respuesta la D, ¿ya? Así de fácil. Solamente es recordar la parte teórica de lo que significa la conjunción. ¿Listo? Vamos a la pregunta 20. Verifica la siguiente proposición mediante una tabla de verdad. Vamos a analizar, por favor, chicos. Ustedes ya deben conocer cómo se hace la tabla de verdad. Lo hicimos en la clase anterior. Por lo tanto, vamos aquí a colocar nuestra tablita de verdad. Por favor, vamos a hacerlo. Tienen unos 2 minutitos, ¿ya? 2 minutitos para que lo hagan en forma rapidita la tabla de verdad y luego verificar los resultados. ¿Listo? Trabajamos. A ver, empiece, por favor. Listo, muy bien, chicos. Vamos a recordar entonces cómo se hace esto. Habíamos establecido que para diseñar una tabla de verdad debo conocer cuántas proposiciones tenemos. En este caso, tengo la proposición P y tengo la proposición Q, en este caso, ¿no? Serían dos proposiciones. Tomando la fórmula, era 2 a la n, en donde me decía, ¿no es cierto?, que la n representa el número de proposiciones. En este caso, como son dos, sería 2 al cuadrado. 2 al cuadrado me da 4 y eso me da la idea de que son 4 filas. Ya, entonces yo tengo que aquí colocar 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas. De las 4 filas yo tengo que colocar la mitad verdaderas y la mitad falsas para mi primera proposición. Entonces, en la primera tengo 2 verdaderas y luego 2 falsas. Listo. En cambio, la segunda proposición debe ser la mitad de las anteriores. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si aquí yo hice 2, 2, en la de acá tengo que hacer una verdadera, una falsa. Pero como está negada, el símbolo de la negación, tengo que hacer lo contrario. En vez de empezar con verdadero o falso, ahora voy a empezar con falso verdadero, por la condición de la negación. Entonces sería falso verdadero, falso, verdadero. Ojo, lo normal es empezar con verdadero, falso, verdadero, falso. Pero como estamos negando, sería falso, verdadero, verdadero. ¿Listo? Ya. Listo. Con eso entonces ya tenemos completado los valores. Ahora miren, noten que aquí la P tiene estos 4 valores y prácticamente acá se repite la P. O sea, en otras palabras, debo repetir los valores acá. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ahora note aquí, falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces acá tengo que colocar falso, verdadero también. Listo, ya está colocado. Y ahora debo recordar las características de cada conector. El primero sería el conector del bicondicional, o sea, la equivalencia. Según la regla, nos decía que cuando son iguales es verdadero y cuando son diferentes es falso. Por lo tanto, vamos a ver primero dónde son iguales. En este caso sería en la segunda fila. Verdadero, verdadero es igual. Falso y falso también es igual. Por lo tanto, al ser iguales, la respuesta aquí debe darme verdadero. ¿Ya? Esa es la condición, ¿no es cierto? Que cuando sean iguales, esto es verdadero. Acá también falso y falso son cantidades iguales, por lo tanto aquí es verdadero. Y en el caso de ser cantidades diferentes, o sea, verdadero, falso es diferente y también falso, verdadero es diferente, la respuesta es falsa. Ya tenemos resuelto el primer paréntesis. Ahora nos tocaría resolver el segundo paréntesis con el valor de la disyunción, que lo habíamos visto que era como una suma lógica. Entonces aquí estamos haciendo una sumatoria. Cuando tengo verdaderos es como tener unos y cuando tengo falsos es como tener ceros. Entonces aquí estaríamos sumando 1 más 0. 1 más 0 me daría 1, o sea, verdadero. Luego acá, 1 más 1 me daría 2, lógicamente, pero en lógica matemática es 1. 1 más 1 es 1, porque no existe el 2 en lógica matemática. Eso sería verdadero. Luego tengo 0 más 0, que me da 0, o sea, falso. Y luego tengo 0 más 1, que me daría 1, o sea, verdadero. Con eso entonces, ahora tomamos los valores de respuesta, lo que nos quedó aquí, ¿no es cierto? En el primer paréntesis y también el segundo paréntesis. Y eso lo vamos a comparar. Vamos a comparar esos resultados. Vamos a ver con qué operación matemática, con qué operación lógica nos toca. En este caso es con la O, que también sería una suma. Aquí vamos a hacer una suma lógica entre los resultados de color negro. Y nos quedaría 0 más 1, que me da 1, o sea, verdadero. Luego, 1 más 1, que me daría verdadero. Luego, 1 más 0, que me daría 1, o sea, verdadero. Y luego 0 más 1, que me daría 1, o sea, verdadero. En conclusión, la respuesta aquí me quedaría verdadero, verdadero, verdadero. Como nos dio solo verdaderos, entonces nuestra respuesta es la de tautología, porque ya lo habíamos revisado anteriormente, ¿no es cierto? La tautología era cuando me da solo verdad. La respuesta es la de. ¿Listo? Por favor, copien. Cualquier duda que tengan me dicen en el chat. Listo, vamos a la pregunta 21. Nos dice, partiendo del análisis del siguiente enunciado, determine. La capital de Rusia es Moscú. ¿Ya? Es un ejercicio solamente teórico. Vamos a analizar. La capital de Rusia es Moscú, nos dice, ¿ya? Entonces,
Si analizamos, esto sería una expresión verdadera. Luego, si se da cuenta, no tiene conectores lógicos por ningún lado. No tengo la negación, tampoco tengo la y, la o, ni el entonces, ni el condicional, ni tampoco el bicondicional. Por lo tanto, sería una proposición simple. ¿De acuerdo? Ya, la capital de Rusia es Moscú, solamente es una oración nada más, por lo tanto, esto es una proposición simple. Ya, al ser una proposición simple, nosotros podemos determinar aquí las respuestas. Vamos a ver la A. Dice, puesto que no podemos dar un valor de verdad o falso, el enunciado es una proposición simple. En realidad sí hemos podido decir que es verdadero. Entonces, por ese detallito donde dice no podemos dar un valor de verdad, está equivocado. Sí hemos podido dar un valor. Entonces, la A no quedaría como respuesta, queda descartada. La B me dice, es una proposición compuesta. No, ya vimos que era una proposición simple, queda descartada la B. La C no es una proposición simple, en realidad sí es, por lo tanto queda descartada la C. Y la D nos dice, puesto que se trata de información conocida a nivel mundial, es una proposición simple. Sí, ¿no es cierto? Porque todo el mundo debe conocer que la capital de Rusia es Moscú, ¿no? En cultura general. Es una información conocida a nivel mundial. Como no tiene conectores, entonces es una proposición simple. Verdadero, ¿ya? La conclusión sería entonces que la respuesta ha sido la D. ¿Listo? Vamos a la pregunta 22. Dice la preguntita 22. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es una tautología? Recordemos entonces qué era tautología. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Nosotros aprendimos que la palabra tautología es algo que solo es verdadero. Por lo tanto, vamos a buscar de las oraciones cuál es solo verdadero. La A nos dice el agua hierve a menos 100 grados Celsius. La B, la luna está hecha de queso. La C, todos los elefantes son insectos. Y la D, el sol es una estrella. ¿Ya? Vamos a ver si podemos analizar ahí cuál sería la respuesta. La A, el agua hierve a menos 100 grados Celsius. Esto es falso, porque en realidad el agua hierve a 100 grados positivos. Como aquí me dice que es menos, no puede ser verdad, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es falso. Por lo tanto, la A queda descartada, no es la correcta. La B, la luna está hecha de queso. No, eso es falso. La luna no está hecha de queso. Por lo tanto, la B se descarta. La C, todos los elefantes son insectos. Algo falso. No es lógico eso. Descartamos. Y la única que nos queda, el sol es una estrella. Esto sí es verdad. El sol es la estrella más grande, ¿no? Por lo tanto, la D es la respuesta. ¿Listo? Así de sencillo esas preguntas que son teóricas. Listo. Copie, por favor. Cualquier duda que tenga me avisa. Vamos a la pregunta 23. Dice la pregunta 23. El enunciado 7 por 2 es igual a 14. Es una proposición simple, no es proposición condicional o compuesta. Hagamos el análisis. Si nos damos cuenta, 7 por 2 es igual a 14. Ya, esta sería una proposición simple, ¿verdad? Porque no tiene conectores. No tengo ahí la negación, o sea, la palabra no en ningún lado, la palabra y, la palabra o tampoco, el entonces, sí, solo sí, tampoco. Ya, entonces una proposición simple porque es una oración en donde es verdadera. 7 por 2 es igual a 14. Ya, conclusión, la respuesta es la A. Sí, ya. Vamos a la pregunta 24. Lea por favor y determine cuál sería la respuesta. Ya tiene un minutito. De las expresiones dadas, ¿cuáles son proposiciones simples? Lea por favor y analice cuál de las respuestas podría ser correcta. Listo, vamos a ver. La pregunta entonces nos dice, de las expresiones dadas, ¿cuáles son proposiciones simples? Veamos. Irán eleva el precio del petróleo. Entonces, aquí tengo un conector. Por lo tanto, como tengo el conector, esta de aquí sería proposición compuesta. Siempre que tengamos conectores, nosotros vamos a decir que esto es una proposición compuesta, porque se forma con dos proposiciones simples. La 2 dice, Londres es la capital de Inglaterra. Listo, esta no tiene conectores. Por lo tanto, si no tengo conectores, es una proposición simple. La 3, Juan y María serán elegidos miembros de la asamblea y gobernarán por el bien. Aquí tengo la palabra y, que es un conector. Como tengo la palabra y, que es un conector, entonces esta es una proposición compuesta. Luego, nos dice Juan y María serán elegidos miembros de la asamblea. Tomemos una referencia aquí como Juan y María como dos personajes. La y no sería un conector en este caso, ¿ya? La y en este caso ya no sería un conector porque no estamos enlazando dos oraciones, simplemente estamos enlazando dos nombres. Por lo tanto, Juan y María no sería como que estamos separando, ¿no? Pero ¿qué serán ellos? Elegidos miembros de la asamblea. Entonces, por eso es una proposición simple. Conclusión. La 2 y la 4 son proposiciones simples. Así sería la A, nuestra respuesta.
¿Listo? Copy, por favor, la 24. Vamos a la 25. Vamos a la pregunta 25. Nos dice, simboliza, no es el caso que P y Q. Vamos a entender esta frase. Primero tenemos la palabra no. Esto es un conector lógico que hace referencia a la negación. Por lo tanto, el no sería negación. Luego dice, es el caso que P y Q. O tenemos otro conector lógico que es la I. Sería entonces así, P y Q. Recordemos que la I hace referencia a la conjunción que se simboliza con esta V pequeñita invertida, ¿no? Por lo tanto, sería la negación de P y Q. Así la respuesta quedaría, ya uniendo todo, entre paréntesis, P y Q, negación de P y Q. Buscamos nuestra alternativa correcta, sería la C. Así queda la pregunta 25. Vamos a la 26. Nos dice, dadas las siguientes proposiciones, A, Luis compró un carro, B, Luis compró una casa. C. Luis se ganó la lotería. Si la proposición compuesta dice, si Luis no compró una casa, un carro, ni tampoco una casa, entonces no se ganó la lotería. Su representación simbólica es, a ver, piénsalo un minutito. ¿Cuál sería la representación? Listo, vamos a ver cómo quedaría la expresión, ¿ya? Primero, vamos a leer. La primera frase nos dice, si Luis no compró un carro, perdón. Ya vamos a leer esta parte así. Si Luis no compró un carro. Ya, entonces en esta parte tenemos que reconocer un conector que está aquí, que es el no, ¿de acuerdo? O sea, es una negación, ¿ya? Entonces vamos a negarle a lo que dice no compró un carro. Si nosotros nos damos cuenta, cuando dice Luis compró un carro, sería la proposición A, ¿no es cierto? Por lo tanto, sería la negación de A, ¿ya? Y luego dice ni tampoco una casa. Entendamos esta parte de aquí. Ni tampoco una casa. El ni, en este caso, hace referencia también a una negación, ¿ya? ¿La negación de qué? De la casa, de lo que compró una casa, que sería la B. Cuando dice Luis compró una casa, se refiere a la proposición B, ¿ya? ¿Y qué enlace le vamos a poner aquí? ¿Qué conector lógico le vamos a poner la I? Para entender que no compró la casa ni tampoco la B. O en otras palabras, no compró la casa y tampoco compró el carro, ¿sí? Luis no compró el carro y tampoco compró la casa. Luego hace referencia acá a un conector lógico que es el entonces. Mire, aquí está el entonces. El entonces es el símbolo de la flechita hacia la derecha. Y luego nos dice no se ganó, en este caso aquí, no se ganó la lotería. Como acá tengo el conector del no, que ya sabemos que eso es una negación, sería negado la lotería, que en este caso es referente a la C, la negación de C. No se ganó la lotería, ¿no? Con eso entonces ya podemos decir que nuestra respuesta sería literal A. ¿Listo? Así queda la pregunta 26. Pasamos a la pregunta 27. Vamos a revisar. Dice, si P, estudié mucho, Q, me cansé demasiado. Escribe la proposición que implique una estructura de doble negación de la disyunción de P y Q. A ver, revisa por favor. ¿Cómo quedaría esa respuesta? Un minutito. Listo, chicos, vamos a analizar. Bueno, aquí nos dice una estructura de doble negación. Entonces, vamos a analizar. Como es doble negación, lo que vamos a hacer es poner aquí negado y negado, porque me dice doble negación. Luego tenemos que leer lo que dice aquí, la disyunción. ¿Cuál era el símbolo de la disyunción? ¿Ya? En este caso de P y Q, ¿no? La disyunción de P y Q me dice. Por lo tanto, vamos a poner acá PQ, pero aquí hay que entender cuál es la disyunción. La disyunción es el símbolo de la O. Entonces, conclusión, mire lo que quedó. Primero, doble negación es menos menos, y como dice disyunción de P y Q, la palabra disyunción hace referencia a este símbolo, ¿ya? Entonces, sería la B, ¿no es cierto? Sería la B la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, ahí revisen, por favor. Me dicen si tienen alguna duda. Ya, a ver, Kaori nos dice, profe, ¿por qué no podría ser la D? Bueno, primero, no podría ser la D porque estamos hablando, en este caso, cuando dice una estructura de doble negación. En cambio, en la D estamos hablando de una estructura de la disyunción de dos negaciones. Esta de aquí se la podría tomar como esta frase, podríamos decirlo así. Disyunción de dos proposiciones negadas. Mire cómo cambia la frase, ¿ya? Sería entonces disyunción, ahí está, el símbolo. ¿De quién? De dos proposiciones, la proposición P y la proposición Q, ahí están las dos proposiciones. Pero ¿cuál es la característica de estas dos proposiciones? Que están negadas, ¿verdad? Ahora, en cambio acá me dice, ¿una estructura de qué? De doble negación. La voy a poner negado, negado. ¿De quién? De la disyunción de P y Q. De la disyunción
de P y Q. ¿Ya? Ahí está. Es ordenar un poquito las frases. No sé si está claro, Kaori, me confirma, ¿ya? Perfecto. Listo. Así queda la pregunta 27. Ya. Vamos, siguiente preguntita, la 28. Vamos a analizarlo. Dice, analizando las siguientes premisas, identifique la proposición. A ver, Adriana, dígame, ¿cuál es la proposición para usted según la pregunta 28? La primera dice, ¿qué hora es? La B dice 3x más 5 es igual a 6. La C, 2 más 2 es igual a 7. Y la D nos dice adiós. ¿Cuál cree que es la proposición? A ver, me comenta, por favor, Adriana, ¿ya? La proposición sería 2 más 2 7. A ver, me repite, no lo escuché muy bien. La proposición sería 2 más 2 igual a 7. Perfecto, muy bien, excelente. Sí, ¿verdad? Vamos a entender esto. ¿Se acuerdan que en teoría, nosotros cuando vimos la clase teórica, habíamos dicho que las preguntas no son proposiciones? Por ejemplo, la A es una pregunta, por lo tanto, esa no es proposición, ¿ya? ¿Qué más vimos en la parte teórica? Que los símbolos de admiración tampoco son proposiciones. Por ejemplo, la D, ¿no? Aquí tengo los símbolos de admiración que está a Dios. Bueno, ahí está mal escrito porque en realidad sería primero hacia abajo, luego hacia arriba, o al revés. Entonces sería a Dios. Como está con símbolos de admiración o exclamación, tampoco es proposición. Ahora me quedaría entre 3x más 5 igual a 6 y 2 más 2 igual a 7. Ya, en este caso, la B tampoco es proposición, no es proposición. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es proposición? Porque no conozco el valor de X. Y como es una incógnita y yo no sé cuál es su valor, por eso digo que no es una proposición. En cambio, la C, 2 más 2 es igual a 7. Esa sí es una proposición, a pesar de que sea falso, ¿de acuerdo? Que de hecho 2 más 2 no es 7, es 4, pero es una proposición que es falsa, ¿no es cierto? Si es una proposición de carácter falso. Por lo tanto, como dijo la compañerita, en realidad la C es la respuesta correcta. Gracias. Vamos a la 29. Hagamos el análisis de la 29. A ver, analizando las siguientes premisas, identifique la proposición. Ismael, por favor, ¿cuál cree usted que es proposición y por qué? ¿Ya? A ver, coménteme, Ismael, ¿cuál cree usted que sería proposición y por qué? Bueno, parece que Ismael no está, entonces vamos con Judy. Por favor, me dice Judy, ¿cuál cree usted que sería la respuesta correcta? Tampoco está Judy. Vamos con Kaori, ¿ya? Kaori, dígame, ¿cuál cree usted que sería la respuesta correcta? No, bueno, vamos a ver. Como aquí nos pide que busquemos una proposición, nosotros en la anterior pregunta aprendimos que no son proposiciones las preguntas ni los signos de admiración, en este caso. Por ejemplo, ya podemos descartar la C, ¿no es cierto? Porque tiene signo de pregunta. Entonces esta no es una proposición. Descartamos entonces la C, ¿ya? ¿Cuál más podemos descartar? La D, ¿no es cierto? La D también le podemos descartar porque no es una proposición, ¿sí? Descartar. Ahora, vamos a entre la A y la B. La A nos dice, cuidemos el agua y el suelo. Y la B nos dice, por 2 puntos pasa una y solo una recta. Entonces, yo le voy a descartar la A. Tampoco es proposición la A, ¿de acuerdo? No es una proposición. ¿Pero por qué? Porque esta sería una orden, ¿ya? No es proposición porque eso es una orden. Y habíamos establecido nosotros también en la parte teórica que cuando se da una orden, ¿sí? Por ejemplo, borra el pizarrón, esa es una orden. Otra, lava los platos, esa es una orden. Esas no son proposiciones porque no se puede decir si son verdaderas o falsas. En este caso, cuidemos el agua y el suelo es una orden, por lo tanto no sería proposición. Y la que sí queda clara que es proposición es la B porque dice por 2 puntos pasa una y solo una recta. Y es verdad, si yo tengo un punto 1 y por acá tengo un punto 2, cuando yo enlazo esos puntos voy a tener una y solo una sola recta, ¿no? Por lo tanto, la B es la correcta. Esa es una proposición, por lo tanto la B es la respuesta. ¿Listo? Ya. Vamos a la pregunta 30. Dice la 30, analizando la tabla pertenece al operador lógico. A ver, ¿a cuál creen que pertenezca? Me dice por favor ahí en el chat, cualquiera de ustedes, ¿ya? ¿A qué operador lógico corresponde el resultado de esa operación? Ya, perfecto, me dicen al condicional. Ya, muy bien, vamos a analizar. Veamos. En el condicional, nosotros vimos que si el antecedente era verdadero y el consecuente era falso, entonces ahí se daba la condición, ¿no es cierto?, de que el resultado es falso. Vamos a poner por aquí antecedente, acá consecuente. ¿Ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, A, póngale aquí P mejor, y acá tengo el entonces Q. P es nuestro antecedente y Q es nuestro consecuente. Y la regla me decía,
que solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, mi resultado del condicional es falso. Solamente en esa ocasión. Como aquí me doy cuenta, en esta parte, me doy cuenta que aquí tengo verdadero y falso. En la segunda fila, ¿no es cierto? Tengo verdadero o falso. Y el resultado es falso. Cumple con la condición que mencionamos del antecedente y el consecuente. Todas las demás son verdaderas, ¿ya? Entonces cumple con el operador lógico del condicional. Precisamente la respuesta es la C. Perfecto. ¿Ya? De acuerdo. Vamos a la pregunta 31. Pasamos. 31. Cuando se resuelve una premisa y se obtienen solo verdades, el resultado se denomina, ya habíamos visto esto en la parte teórica, ¿cuál sería la respuesta? Cuando se resuelve una premisa y se obtiene solo verdades, aquí está la clave, solo verdades. ¿Cuál es el resultado? ¿A qué se denomina eso? A ver, alguien ahí en el chat que diga cuál es la respuesta. Perfecto, Ismael, ya sería verdadero, pero ¿qué sería? La B, ¿no es cierto? Muy bien, sería tautologías. La B. Listo, ahí queda bien, ¿cierto? Ojo, tautologías es cuando tengo solo verdaderos, contradicciones, solo falsos, contingencias, una mezcla de verdaderos y falsos. Y la falacia es un argumento disfrazado de verdad, pero que al final me lleva a una mentira. O sea, no tiene nada que ver con lo que es proposiciones. Las únicas que tienen que ver con proposiciones son tautologías, que solo me dan verdadero, contradicciones, que solo me dan falso, y contingencias, que en cambio es una mezcla de verdaderos y falsos. Ya, en cambio la falacia no tiene nada que ver, solamente esto es un argumento, ya, un argumento que utilizan generalmente las personas que quieren engañar, ¿de acuerdo? ¿Y cómo les engañan? Con algo que parece verdadero, pero que a la final es mentira, ¿ya? Bueno, la respuesta es la beta tautología. Pregunta 32. Analizando las siguientes premisas, identifique la conjunción. A ver, ¿cuál creen ustedes que sería la que tiene la conjunción aquí en estas cuatro alternativas? Revise, por favor. Ya, perfecto, muy bien. Kaori nos dice, es la A. Ya, la conjunción, nosotros habíamos dicho que era la que relaciona este símbolo como una V invertida y que su palabra clave es la I, ¿cierto? Entonces, solo basándonos en eso, podemos buscar la palabra clave. Estaría aquí la palabra clave, la I, miren. Ahí está. Entonces, esta es la palabra clave. Por lo tanto, esta es la respuesta. Solamente analizando su palabra clave. Juan es bueno y honesto. Esa es la conjunción. Pasamos. Pregunta 33. Los cuantificadores lógicos son. ¿Cuál serían los cuantificadores lógicos? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, ¿quién me dice? Como esta es una pregunta teórica, entonces debemos recordar, ¿no es cierto?, cómo trabajar con esto. Primero, hay una diferencia entre conectores lógicos y cuantificadores. Pongamos aquí los conectores que nosotros ya conocemos. Los conectores lógicos serían, ¿no es cierto? Ya vimos la negación, que es este símbolo como un menos. Luego también estaría la conjunción, la disyunción, estaría el entonces y luego el bicondicional también, que es otro símbolo. Estos son conocidos como conectores lógicos, ¿ya? Adicional a ellos también está la disyunción exclusiva, también está la conjunción negativa, ¿ya? Pero esos son conocidos como conectores, enlazan oraciones o enlazan proposiciones. En cambio, los cuantificadores son otra cosa, ¿ya? Los cuantificadores sirven para contabilizar, como lo dice ahí, ¿no es cierto? Para cuantificar o contabilizar, en este caso, una expresión, para darnos a entender algo. Y eso sería el símbolo, como este triangulito así, con una línea en el medio, y este símbolo de la E invertida. ¿Qué significa esto? La primera significa para todas las X, ¿ya? O sea, este cuantificador lo llamamos cuantificador universal. Y el la E que está invertida, este es para alguna E, ¿ya? Este cuantificador ya no sería universal, solamente sería un cuantificador, ¿de acuerdo?, de un elemento para alguna X. Por lo tanto, los cuantificadores lo que me dan a entender es el todo o partecita de algo, ¿ya? Por lo tanto, sería cuantificador lógico, la respuesta sería la A. ¿Por qué? Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que todos los demás, en este caso, todos los demás, los de acá, son conectores lógicos. Y los únicos que son cuantificadores han sido estos de acá, que simboliza para todo X o para alguna X. Esa es la pregunta 33. ¿Listo? Vamos a la pregunta 34. Identifique la proposición de los siguientes enunciados. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería nuestra
Respuesta correcta aquí. Ojo que la pregunta dice que busquemos la proposición. Sabemos que la proposición es aquello que puede ser verdadero o falso. No son proposiciones las preguntas, tampoco las que están en signo de admiración y tampoco las órdenes. Y vamos a leer la A. ¿Cuál es el nombre con la mejor antigüedad? Esa es una pregunta, no es proposición porque es una pregunta. Descartada. La B. Debemos cuidar el planeta en que vivimos. Esta frase es como una orden, ¿no es cierto? Es como decir, a ver, usted tiene que cuidar el planeta, así como cuando dice lavar los platos, ¿sí? O cuando dice borre el pizarrón, ya es una orden. Descartamos la B. La C, quiero ser el mejor cadete de la promoción. Este es una entre símbolos de admiración o de exclamación, por lo tanto queda descartada la C. Y la que sí queda clara aquí sería la D, porque ya es la única, pero además la frase lo dice, pasé la prueba de ascenso cabo, pista y de penetrato, ¿no es cierto? Por lo tanto, la D sería nuestra respuesta correcta. ¿Ya? ¿Se da cuenta cómo son las preguntas así de sencillas? Listo, pasamos a la 35. Dice, identifique el enunciado que representa una proposición, lo mismo que la anterior, ¿no es cierto? Tengo la A, ¿qué día es hoy? Es pregunta, no es proposición, descartada. ¿Listo? La B nos dice, quiero ganarme la lotería, pero eso está entre símbolos de admiración, tampoco es proposición, descartada. La C, la temperatura está muy baja, el termómetro registra 9 grados centígrados. Podría ser nuestra proposición. Y la D dice, debemos cuidar el agua de nuestros ríos, esa no sería porque es una orden descartada. Efectivamente, la que sí es nuestra respuesta correcta es la C, ¿ya? Así de sencillo. Leer bien, entender correctamente las preguntas. Vamos a la 36. Identifique el enunciado que representa una proposición, lo mismo que la anterior. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es pregunta, descartamos. La B, quiero ingresar como cadete de la escuela militar, está entre símbolos de admiración, también descartado. Aprobé las evaluaciones de física y matemáticas, esta sería una oración que puede ser la respuesta. Y la D, no debemos contaminar el aire, eso es una orden, por tanto queda descartada. La que sí es una proposición, como lo dice la pregunta, es la C. Aprobé las evaluaciones de física y matemática. Vamos, pregunta 37. En los enunciados identifique el que no es una proposición. Ojo que aquí la pregunta cambió, ¿no? Aquí me dice el que no es una proposición. Pilas con esa preguntita. Aquí está haciendo énfasis a la que no es, ¿ya? Atentos a eso. Entonces los busquemos. ¿Cuál no es una proposición? Vamos a ver la A. Debemos cuidar de nuestra salud y hacer ejercicio. La B. Debemos cuidar en todo momento el medio ambiente. La C. Si cuido mi alimentación, entonces tendré buen estado de salud. La D. Entrenaré a las 8 a.m. siempre que no llueva. Listo. ¿Cuál no es una proposición? Bueno, la C y la D serían proposiciones, porque si usted se da cuenta, dice, si cuido mi alimentación, aquí está la frase, entonces es un conector lógico. Tendré buen estado de salud. A eso se le llama proposición compuesta. ¿Por qué es compuesta? Porque tiene un conector lógico. Y el hecho de que tenga un conector lógico ya nos establece que es la unión de dos proposiciones simples, por lo tanto es una proposición compuesta. Dice la D, entrenaré a las 8 a.m. siempre que no llueva. Ya, esta sería también una proposición compuesta porque tiene dos frases. La primera, entrenaré a las 8 a.m. y la otra frase, que no llueva, ¿no? Entonces es una condición. ¿Cuándo va a entrenar? Cuando no llueva. Siempre que no llueva, es una condición. Por lo tanto, es una proposición de carácter compuesto también, ¿ya? Ahora vamos a analizar la A y la B, que ya serían nuestras posibles respuestas. La primera, debemos cuidar de nuestra salud y hacer ejercicio. Y la B nos dice, debemos cuidar en todo momento el medio ambiente. Ambas parecen como que fueran órdenes. Aquí lo que nosotros tenemos que aprender es a ser un poquito más sutiles y descartar una de ellas. Yo creo que la que más suena a una orden es cuando dice debemos cuidar en todo momento el medio ambiente. Por ser una orden, esta no es proposición. Pero, por lo tanto, sería la B la respuesta. ¿Ya? Ahí queda la pregunta 37. Listo. Copie, por favor. Vamos a la 38. Analizando las siguientes premisas, identifique la proposición. La A, ¿me invitas a bailar? Eso es pregunta, no es proposición, descartada. La B, ¿me invitas a bailar? Sería como un de símbolos de admiración, tampoco es. 15 más 5 es igual a 20. Y la D, parece que lloverá. Ese parece que lloverá, como que no estamos haciendo
referencia a una oración verdadera ni falsa, tampoco es la D. La que sí es una proposición, según la pregunta, es la C, ¿no? Porque 15 más 5 es igual a 20, eso es verdadero. Ya, así de sencillo. Vamos a la 39. Seleccione los conectores de negación y conjunción. Vamos a analizar. Sabemos que la negación es este símbolo y la conjunción, ya lo habíamos mencionado anteriormente, es la I o el símbolo de la V invertida. Comparando entonces lo que tenemos ahí con las respuestas, vendría a ser la B, ¿no? La negación y el símbolo de la conjunción. Así queda la pregunta 39. Vamos a la pregunta 40. Dos proposiciones son enlazadas por el conector, corresponde a. Entonces, note que aquí me están dando este conector, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado anteriormente nosotros, y este simboliza la disyunción. Por lo tanto, la respuesta es la C, ¿no? La disyunción. El símbolo de la conjunción es este símbolo como una V invertida. Su palabra clave es la I. El símbolo del bicondicional es una flechita tanto con la dirección a la izquierda y a la derecha. Y su palabra clave es sí y solo sí. La disyunción es este símbolo, como ya lo hemos mencionado, y su palabra clave es la O. Y el condicional, la flechita a la derecha, con su palabra clave que sería el entonces. Tomando como referencia eso, ya es fácil, ¿no es cierto?, determinar que es la C, nuestra respuesta correcta. Avanzamos. Pregunta 41. Dos proposiciones que se unen a través de la palabra entonces. ¿Cuál sería? Ya vimos, ¿no es cierto? Anteriormente lo mencionamos. El entonces es el símbolo hacia la derecha. ¿A qué hace referencia el entonces? Es el condicional, ¿verdad? Así podemos marcar a la D como nuestra respuesta correcta. Condicional. Listo. Vamos, pregunta 42. Analizando la siguiente tabla de verdad, pertenece al operador lógico. Ya, vamos a ver, ¿a cuál pertenece? ¿A la disyunción, al condicional, al bicondicional o a la conjunción? Mirando la tabla, me doy cuenta que aquí tengo, ¿no es cierto? Verdadero, verdadero y me da verdadero. Me da falso, falso y acá me da verdadero. Eso habla mucho, ¿no? Porque podemos recordar cuando teníamos esta regla que nos decía iguales, cuando las dos proposiciones son iguales, el resultado es verdadero. Y cuando los dos son diferentes, cuando los dos resultados son diferentes, entonces el valor sería falso. Entonces vamos a analizar en dónde tenemos igualdad. Aquí, miren, igual, igual. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Falso, falso, me da verdadero, igual es verdadero. En cambio, cuando son diferentes es falso. Por lo tanto, ¿cuál ha sido? Como lo dice la compañerita Kaori, sería la C, bicondicional. Perfecto. Pregunta 43. Cuando se resuelve una premisa y se obtiene solo falsedades, el resultado se denomina, ahí está. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Solo falsos. ¿Cuál sería? Obviamente, la C, contradicciones. ¿Listo? Ahí está la respuesta. Pregunta 44. Analizando las siguientes premisas, identifique la disyunción. Entonces, como habíamos hablado, la disyunción es este símbolo con la V pequeñita que simboliza la palabra O. Y esa es la clave. Cuando yo lea la palabra O, vamos a ver la A. Mi materia favorita es inglés y álgebra. No tengo la palabra O, descartada. La B. ¿Un residuo es orgánico o es reciclable? Entonces sí puede ser. La C, Juan, sí solo saca 95 sobre 100 en matemáticas. Sería descartada esta, no es. Carlos va de viaje, entonces se gana el premio tampoco. La única que tiene el conector válido para la disyunción es la palabra o, precisamente aquí, cuando dice un residuo orgánico, ¿es orgánico o es reciclable? Por lo tanto, la respuesta aquí es la B. Pregunta 45. La proposición Juan realiza el viaje al menos 2 veces por semana constituye un enunciado que se relaciona con el operador lógico. Ya vamos a ver, conjunción, bicondicional, condicional o disyunción. ¿Ya? ¿Cuál sería? Juan realizará el viaje al menos 2 veces por semana. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que sería el resultado? Listo. La respuesta, ¿no es cierto? Sería la C, condicional. Vamos a ver por qué. Dice, Juan realizará el viaje al menos 2 veces por semana. Entonces aquí hay una condición, ¿sí? Al menos 2 veces es una condición. Por lo tanto, solo por esta frasecita podemos decir que la condición es que lo haga al menos 2 veces, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es la C, condición. La pregunta 46. Analizando la siguiente tabla de verdad, pertenece al operador lógico. Vamos a ver, tengo verdadero, verdadero me da verdadero, falso, falso me da verdadero. Es la misma que la anterior, ¿no? Igual es verdadero, diferente es falso, por lo tanto sería la C.
bicondicional. ¿Ya? Está repetida la pregunta. Vamos a la pregunta 47. La proposición, ¿podré alojarme en el hotel solo si he realizado reservaciones previamente? Constituye un enunciado que se relaciona con el operador lógico. Vamos a ver la palabra clave. Solo si, ¿no es cierto? Solo si, o sí y solo si. Yo les había mencionado que esa palabra clave hace referencia al bicondicional, ¿ya? El de la conjunción ya habíamos dicho, ¿no es cierto? La palabra y. Para el bicondicional, sí y solo sí. Para el condicional era el entonces. Para la disyunción era la palabra o. Ya, como aquí dice solo sí, entonces es bicondicional. ¿Listo? Vamos a la 48. La proposición si llueve, podremos adelantar ambos eventos en cartelera. Constituye un enunciado que se relaciona con el operador lógico. Ya, entonces aquí, si llueve, aquí no se ve el entonces, pero se sobreentiende. Aquí está el entonces, mire. Si usted lo lee, dice así, si llueve, entonces podremos adelantar ambos eventos en cartelera. No es necesario detallar la palabra entonces, pero uno debe sobreentenderla. Por lo tanto, si dice, si llueve, podremos adelantar ambos eventos en la cartelera, sería el condicional. Pregunta 49. La proposición Alberto ganará una beca para sus estudios si sus calificaciones aumentan notablemente. ¿De acuerdo? ¿Cuándo ganará una beca Alberto? Si sus calificaciones aumentan notablemente. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la relación ahí? Cuando digas sí y solo sí. Aunque no esté detallada la palabra como tal, pero uno debe entender eso. ¿Cuándo Alberto ganará una beca? Sí y solo sí. Sus calificaciones aumentan notablemente. Por lo tanto, este es un bicondicional. ¿Listo? Y hagamos la última preguntita, la 50. Un triángulo resulta equiángulo cuando solo sí es equilátero a la vez. Solo sí, bicondicional. Listo. Con eso, chicos, terminamos la clase del día de hoy. Van a ser las 6, se me va a ir la luz, pero bueno, logramos el objetivo de terminar la clase acá en el horario que nos correspondía. Por lo tanto, muchachos, vamos a terminar nuestra clase el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier novedad que tengan, por favor me la hace llegar al chat, ¿sí? Y con gusto les estaremos ayudando. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana que también vamos a tener clases. Nos vemos. Muchas gracias. Bendiciones.